Es como cuando uno hace la comida, ¿no? Todos los días tiene que hacerlo de nuevo y se recrea y bueno, algún día saldrá muy rico, otro día más o menos. Y esto es igual. La idea de hacer una clase en conjunto, además que porque realmente pienso que es enriquecedor para todos. Yo el otro día estaba preparando con la profesora, nos reunimos para preparar la clase, y para mí fue tan enriquecedor y aprendí tantas cosas que realmente nosotros lo que deseamos es que a ustedes les pase lo mismo, ¿no? Que sientan que este momento no es igual a otro, porque cuando uno está encasilladito en un cuadradito, que es un poquito la disciplina, es como que no tiene a lo mejor la amplitud de la mirada que implica hacer un trabajo interdisciplinario, porque la otra persona lo ve de otro modo y lo puede verbalizar desde una perspectiva que uno no se imaginó. Y bueno, y esto es profundamente enriquecedor, además de que ya de por sí que la profesora comparta una clase con nosotros es muy rico, realmente lo digo sinceramente. Eh, la idea es también que ustedes estudien en forma conjunta la historia y la geografía, como para poder preparar su materia, porque si bien obviamente son contenidos diferentes y están estructurados cada uno en su disciplina, ustedes van a ver que cuando completen todo el ciclo digamos, todo el año, todo el material, van a ver que tienen muchísimos puntos en contacto. Y esos puntos en contacto lo van a llevar a lo largo de toda la carrera. O sea, las ciencias sociales no pueden separar estas disciplinas. Lo otro que un poquito queríamos hacer con la profesora es ubicarlos en el paradigma, desde dónde estamos parados, ¿verdad? Desde dónde vamos a hablar, porque no es lo mismo un paradigma que otro. Uno tiene que saber desde dónde parte, desde qué perspectivas se va a parar para poder trabajar con los alumnos. Y esto es un poquito lo que queremos hacer hoy. ¿Querés empezar vos, Lili? Sí, Lili, se te escucha muy bajito, no sé los demás alumnos. No sé. No la escucho. ¿Se escucha bien? Sí, Sí. se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ah, bueno, entonces es un problema mío. Por ahí es mi compu. Pero igual te escucho. Bueno, chicos, bienvenidos a Bueno, todos. Y bueno, a mis alumnos de primero B ya me conocen. Así que bienvenidos a los alumnos de primero A. Gracias por compartir con nosotras esta clase. La profesora hablaba de un paradigma, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a trabajar en forma enciclopedista, es decir, la geografía por un lado, la historia por el otro, la biología por el otro, ¿no? Como si fueran compartimientos estancos, cuando en realidad el conocimiento es uno. Entonces, empezar, digamos, a aprender y a enseñar bajo este nuevo paradigma es todo un desafío. En realidad, bueno, yo lo puedo hablar desde la geografía, desde la epistemología de la geografía. Hay muchos autores, muchos geógrafos, que hablan de una trialéctica, ¿no? Que yo acá puse el dibujo o el esquema, en donde el ser, que sería la esencia de la cosa, que podría ser la realidad, un recorte de la realidad, esa esencia, ¿sí? Se puede ver en un interjuego entre tres componentes, que son la espacialidad, la socialidad y la historicidad. ¿Sí? Es decir, para entender un fenómeno social, un proceso histórico, una cualidad espacial, necesitamos abordarlo desde estos tres componentes. Es decir, el espacio sin la historia, sin el tiempo, no nos dice nada. Es una
es como si fuera una tabla rasa, un papel en blanco, ¿sí? El espacio como contenido, ¿no? Es algo donde se superponen cosas en el espacio. Pero si ese espacio lo vemos desde la historicidad, ¿sí? Desde cómo la historia lo va a ir, digamos, modificando y va a ir dejando su huella o su impronta, ¿sí? Ya ahí podemos empezar a analizar y a ver el espacio desde su cualidad espacial. Ese proceso histórico, digamos, que teje o entreteje o deja huella o imprime el espacio, se va a imprimir, esa huella va a tener determinadas cualidades de acuerdo también a las características o a las cualidades sociales. Por eso también es muy importante entender la socialidad. Digamos, la sociedad que va entretejiendo relaciones sociales a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo van tejiendo o van dejando huellas o improntas en el espacio. Entonces es muy importante cuando ustedes que están estudiando historia, entiendan que para la historia hay una geohistoria. La historia no se puede entender sola, entendemos lo espacial, ¿sí? Es algo que está, digamos, tan relacionado, tan imbrincado, que no lo Está podemos entramado, separar. ¿no? No Está sé si se entramado. entendió. Claro, ¿Eh? claro. Yo podría completar, ¿no? Que es increíble porque nosotros estamos acostumbrados a ver el tiempo. ¿Me escuchás bien, Sí, Lili? sí, escucho, Ahora, escucho. ¿sí? Estamos acostumbrados a entender el tiempo como algo que se mueve, ¿no? Que es dinámico, que transforma, que continúa. Hablamos de continuidades, cambios y continuidades, hablamos de transformaciones. O sea, nos parece que el tiempo es así, ya lo tenemos como identificado. Pero el espacio, sobre todo los historiadores, estábamos acostumbrados a verlo como un paisaje, ¿no? Como algo estático, como algo que estaba ahí. Y que bueno, directamente lo uso para ubicar este concepto estructurante espacial, pero nada más. Y hoy sabemos que el espacio también es profundamente dinámico y también se transforma. Y es, como decían, es un entramado, ¿no? de relaciones y de cosas. O sea, no se puede entender solo, como el tiempo tampoco se puede entender solo. Y acá vamos a caer en una palabra que nosotros venimos pronunciando desde el principio, que es la palabra complejidad. ¿Sí? Por eso es tan difícil entenderlo. El positivismo tal vez tuvo tanta llegada porque de pronto, si yo lo reduzco y lo simplifico, es de más fácil comprensión. Y no me produce ese ruidito, ¿no? Ese movimiento que no termino de entender muy bien, que me parece ambiguo, y bueno, pero es que es así. Las relaciones son complejas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un entramado, de una socialidad, en realidad estamos hablando de relaciones. ¿Y cómo pueden ser esas relaciones? ¿Cómo las vimos en la historia? Pueden ser jerárquicas, pueden ser asimétricas, pueden ser de clase, pueden ser de casta o de estratos, pueden ser profundamente igualitarias, pueden ser desiguales. Es decir, fíjense la complejidad que implica esto que estamos diciendo. Y esta trama de relaciones, que es profundamente compleja, y que a lo mejor en una cultura coexisten varias formas de relación, tiene una historicidad. ¿Qué quiere decir esto? Es una experiencia humana vivida, ¿sí? Y esa experiencia humana vivida, que es la historia, tiene también una llegada, una repercusión, una proyección en ese espacio donde se vive. Por eso es tan compleja esa realidad. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí, ¿Se profe. entiende? Sí. Bien. Bien. Sí, sí, no, si querés seguir.
Entonces, Cerrar. claro, lo que nosotros queremos mostrarles es que en este caso, que es el caso de las civilizaciones hidráulicas, dos estados novedosos, ¿no es cierto?, en donde se da todo lo que vimos el otro día, se da esa revolución urbana, son dos estados que ustedes me dirán, y bueno, los espacios cómo son. Y bueno, ahora los va a comentar un poquito la profe, y vamos a ver realmente en esos espacios qué características tuvieron esas relaciones y qué implicancias tuvieron esas relaciones con los espacios en los cuales se producen. ¿Está claro lo que digo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿querés seguir, Bueno, sigo yo. Li? Dale, Sigo yo. dale. Porque bueno, Decime cuando, sí, como, sí, sigo, continúo. Yo lo que voy a dale. proponer es una introducción muy general y breve del entorno geográfico en donde se desarrollan las civilizaciones. Y después, Lili, cuando vos sigas con la cuestión de la socialidad y la historicidad, Sí, cuando cierre yo voy a retomar de vuelta porque tengo una sorpresita. Tengo una sorpresa. Así que bueno, para cerrar, digamos, tengo bien. algunas, las voy a llevar de viaje. Vamos a viajar. Ajá, divino, ¿Eh? Así que divino. con la virtualidad. Acá la cuestión, digamos, de la propuesta con la profesora Tucio es ver, digamos, cómo poder entender, ¿no?, las civilizaciones hidráulicas desde la socialidad, digamos, desde las relaciones sociales, a lo largo del tiempo, pero también desde la espacialidad, porque muchas veces nosotros pensamos que el espacio es un producto de la sociedad, y nunca lo pensamos a la inversa, cuando la sociedad también es producto del espacio. Digamos, es una relación de ida y vuelta. Entonces, ni el espacio nos determina a nosotros como sociedad, ni nosotros determinamos al espacio, sino que es un interjuego, sociedad y espacio. Por eso se habla de las sociedades hidráulicas, porque justamente en digamos, en ese espacio aparecen los ríos. Y los ríos como fuente, digamos, muy importante de provisión de agua potable, que va digamos, a permitir el desarrollo de las producciones agrícolas. Por eso estamos hablando de las sociedades hidráulicas, es decir, sociedades relacionadas con sus ríos como medio de sustento para sus producciones agrícolas. Obviamente que en esta espacialidad vamos a ver que hay, digamos, en este caso son dos sociedades hidráulicas, por un lado las sociedades mesopotámicas, que las vemos acá, a ver si puedo anotar, si me sale, lo marco, acá. Estas serían las sociedades mesopotámicas, en la Mesopotamia asiática, ¿sí? Y otra es la sociedad egipcia, ¿sí?, en lo que sería el río o el valle del río Nilo. Si bien las dos sociedades son hidráulicas, sus características espaciales, su espacialidad, va a ser diferente, pero va a ser diferente también porque tiene que ver con esto, con la socialidad, ¿no? Cómo se van a ir relacionando de forma diferente y organizando de forma diferente. Las sociedades mesopotámicas van a originarse y van a desarrollarse a lo largo de mucho tiempo a orillas de dos ríos muy importantes, que son el Éufrates y el Tigris. ¿Sí? ¿Qué países hay en la actualidad en esta zona? Esto sería el sudeste asiático. ¿Qué países se piensan que hay ahora en esta zona? El Golfo Puede ser que Pérsico. sea Irak, Irán, Perfecto, bien. Irak, Bien, sí, Irak, Kuwait, Irán, Kuwait, ¿puede ser? Kuwait, Qatar, sí, en la zona del Delta, muy bien. Arabia, ¿Cómo? Arabia Saudita, Arabia Saudita, Turquía, Arabia Saudita, Siria, Jordania. Siria, Jordania, muy bien. Toda esta zona, digamos, tenemos en el centro, digamos, de este territorio la Mesopotamia. ¿La Mesopotamia qué es? Son dos ríos que nacen en la zona de las montañas, el Tigris y el Éufrates, que arrastran todos los sedimentos de la montaña, ¿no? Erosionan la montaña y arrastran sedimentos que van a formar parte de lo que es el valle mesopotámico,
por lo tanto, el suelo va a ser sumamente fértil, ¿no? Y debido a esa fertilidad del suelo y a la provisión de agua potable, es que las sociedades van a empezar a construir sus aldeas, en principio, a orillas del río, y bueno, luego van a empezar a desarrollar verdaderas obras de ingeniería para poder transportar el agua a través de canales, ¿sí? Imagínense en que esta zona está en una zona que es muy árida, entonces por eso el agua tiene un valor muy importante. En el Nilo, por ejemplo, el Nilo va a nacer hacia el sur, ¿sí? Cerca de la zona ecuatorial, en las montañas, es un río de deshielo. Entonces, como es un río de deshielo que va a nacer en la zona ecuatorial, va a erosionar esas montañas de origen volcánico, que también van a arrastrar, digamos, esos sedimentos muy fértiles, y los va a, digamos, llevar y acarrear, y los va a ir depositando en los márgenes del río, ¿sí? Hasta formar lo que se conoce acá, no sé si lo ven, que es el delta. El delta. A ver. Depositarse finalmente en lo que es el delta del río Nilo, ¿no? El delta desemboca en el mar Mediterráneo. Bien, entonces, toda esta carga sedimentaria va a formar el valle del río Nilo también, con una fertilidad muy importante y con ciclos, digamos, anuales de inundaciones. ¿Por qué? Porque a partir de los deshielos y las precipitaciones tropicales, pero fundamentalmente de los deshielos, es un río que aumenta los caudales en determinadas épocas del año. Esto muy bien lo sabían los egipcios con respecto a sus rutinas agrícolas, ¿no? No sé si Lili querés agregar algo. Profe, una consulta le hago, profe. Sí. ¿El deshielo de qué? ¿De las alturas? Claro, ahí, a ver si de la zona del Rif africano. No puedo pasar las diapositivas. Ah, por la altura de arriba y depositado hielo. Sí, claro. Cuando se destiende mi computadora les muestro. Ahí está, a ver si les puedo mostrar. Miren esta foto, la foto de la izquierda, ¿sí? Esto es las nacientes del Nilo. Nace en el Rif africano. El Rif africano es una zona de altas montañas, y a pesar de que está en zonas ecuatoriales y tropicales, en altura nieva, y hay deshielos. Por eso, digamos, es un río que aumenta su nivel a partir de la primavera, con máximos en el verano. Y después comienza el periodo de desnivel. Después les muestro una... Sí, Cami, la vas a romper. En el viaje les muestro dónde nace el Nilo. Bueno, Lili, si querés seguir. No, yo quería decir que la parte, justamente el delta, o sea, el delta es lo que llamamos el Bajo Egipto, ¿no es cierto? El norte o Bajo Egipto, que fue la zona que se va a unificar con el sur, que es el Alto Egipto. Y la zona del delta fue la más proclive a invasiones, ¿no es cierto? A que llegaran otros pueblos. Lo vemos en el segundo periodo intermedio, lo vemos también en el primer periodo intermedio. O sea que claramente ese lugar tiene que ver con diferencias justamente en los momentos históricos que vive Egipto, ¿verdad? Por esos lugares. Ahí, no sé si querés que... ahí les muestro, acá está el mapa. Esta parte, bueno, lo hice muy grande, el marcador, marqué mal. Esta parte, a ver si se ve, acá está el delta y el Nilo, hasta Asuán, toda esa zona sería el Bajo Egipto. El Bajo. ¿Bien? Y desde Asuán, que hoy hay una represa, ¿no? Que ha inundado, digamos, pueblos y también sitios arqueológicos, de Asuán hacia el sur, en realidad... Un templo muy importante, cuando se hizo la represa, sí. El templo lo desmontaron todo, porque si no hubiera quedado debajo. Ah, mira. Bueno. Claro, lo desmontaron todo, sí. Y se lo llevaron, porque si no, se hubiera perdido. El templo de Abu Simbel. Claro. Con la represa. Claro, con la represa, bueno. También Claro, exacto.
Bueno, acá Puede ser que haya tenemos un templo lo en que Karnak, sería... puede ser. Y Karnak, sí. Karnak, sí. Ah, Ese es bueno, en el ahora alto, después vamos ahí. Eso es en alto, Tebas. Sí. Tebas. En Tebas. Acá tenemos entonces el Bajo Egipto, digamos, y desde Asuán hacia el sur, digamos, sería el Alto Egipto. Pero miren dónde nace el río Nilo. Ese, Acá nace el río el Tebas Nilo. es el alto. ¿Sí? Lago Victoria. En delta realidad es el sería- lago Kyoga, pero como el mapa es tan pequeñito no se ve, pero es en el lago Kyoga, que es afluente del Victoria. Fíjense en que toda esta zona es de montaña. Acá está el Ecuador, es una zona ecuatorial. ¿Sí? Entonces, todo lo que hay acá, que es zona de montaña volcánica, todos estos sedimentos, toda esta fertilidad lo llevan, lo arrastra el río hasta el delta. Por eso es el río, le dicen el río más largo del mundo, ¿no? Pues es un río muy extenso, más de 6.000 kilómetros de extensión. Bueno, ¿Sigo sí. yo? Sí, así yo después Bueno, lo cierro. aquí tenemos entonces dos lugares de alguna forma muy similares porque los ríos son muy significativos en los dos. Sin embargo, cada uno de los pueblos que allí estuvieron construyeron su experiencia histórica de manera diferente. ¿Y por qué? Porque aquí nos vamos a detener un poquito en la forma de espacio que llamamos espacio vivido, ¿verdad? El espacio vivido es una configuración compleja, otra vez, que implica, por un lado, un gran peso simbólico y por otro lado, una gran carga valorativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que esos pueblos que vivían allí se sentían parte de esos lugares. Hasta tal punto se sentían parte que si nosotros estudiamos la cosmología primitiva y la antropología primitiva, eran una sola. Es decir, para ellos pensar al hombre y pensar el cosmos era un solo pensamiento. Ellos estaban incluidos en ese espacio. Y esa carga simbólica los volvía mucho más complejos en toda su creatividad. Cuando digo primitivo, quiero aclarar que no tiene una carga valorativa esa palabra. Primitivo porque está antes, no porque sea inferior, ¿sí? Aclaro esto porque es muy importante, porque esa palabra se ha usado como despreciándolos, y en realidad son experiencias históricas diferentes. Acá estamos viendo las ciudades de Mesopotamia, ¿verdad, Lili? Sí, el mapa. Sí, el mapa con los distintos periodos. Las distintas, claro, exactamente, las ciudades, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante. Cuando nosotros vimos el otro día la lista de Child, habíamos dicho que de las aldeas se pasaba a las ciudades, ¿verdad? Que era uno de los pasos. Se pasaba a las ciudades que tenían un contenido en extensión y en densidad de población, ¿verdad? Se diferenciaban de las aldeas. Fíjense qué interesante, porque el carácter de las ciudades en Mesopotamia, ahí creo que estábamos viendo Ur, Kish y Uruk, ¿verdad? ¿Lili? Y Lagash. Sí, y Lagash. Lagash. Muy bien. Lagash, muy bien. Esas tres ciudades, bueno, Uruk fue la primera. Allí aparentemente surge la escritura. Después tenemos los espacios de Ur, ¿verdad? Y hasta Ur tercera, después viene una invasión acadia, y después tenemos Ur tercera, para que se ubiquen en la cronología. Todo esto ocurre en el tercer milenio. ¿Qué forma de estado eligieron los súmeros? ¿Sí? Los súmeros, un pueblo del cual no sabemos, no conocemos de dónde provenía su lengua.
ni si ellos en tiempo creyeron que eran indígenas, eran de ese lugar, y hoy se piensa que han venido, pero con una lengua que llamamos asiánica, muy, muy, muy antigua. No sé si podría haber sido una lengua madre, pero por ahí anda. Los lingüistas la toman como una lengua muy, muy antigua. Fíjense que esos pueblos crearon la escritura, y para crear la escritura dijimos que hay que tener ya una idea de construcción simbólica, ¿verdad? Porque primero fue una escritura pictográfica, pero luego fue una escritura silábica, y la sílaba implica un código. O sea que ya esos pueblos que tenían un arraigo muy grande a ese espacio, pero un espacio que lo entendían como una ciudad que empieza a competir, una ciudad que se veía como un estado, ¿sí? Y fíjense qué interesante. En esa ciudad, el espacio también da cuenta de cómo era todo eso, porque en esa ciudad el templo estaba muy junto al palacio. ¿Por qué sería eso? Bueno, porque justamente ese templo de alguna manera está legitimando el poder de ese rey que se llamaba Ensi, y el Lugal, que era el rey de la ciudad hegemónica. Pero era un rey que de ninguna manera se sentía un dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque era una ciudad-estado, después lo vamos a ver en Grecia como una polis, y ya en Sumer, en el 3000, estamos viendo una ciudad-estado con un rey que no gobierna de manera absoluta, porque tiene junto a él una asamblea de 2 cámaras que deciden con él. Fíjense que es impresionante el avance de esta cultura, que además tuvo un desarrollo en todos los niveles, en la matemática, en la astronomía, en el arte, prácticamente en la literatura. Gilgamesh, recordemos el poema de Gilgamesh, el poema babilónico de la creación, que la Biblia ha tomado, el mito del diluvio, el poema babilónico de la creación, todo lo que es la creación a partir del barro. Es decir, todo eso es construcción súmera. Pero fíjense. Lili, ¿puedo agregar algo? Curioso. Discúlpame. Sí, cómo no. Dale. Primero, una cosa, si se corta la transmisión, porque vieron que Zoom se corta, nos volvemos a ingresar con el mismo enlace. Se corta y volvemos a ingresar. Y después te quería mostrar, acá conseguí un mapa, una representación de lo que sería Ur. Que vos decías acá, el río Éufrates, ¿no? Y cómo desde el río Éufrates se construían canales. Es una ciudad amurallada, digamos, está protegida por ríos y canales, por murallas. Hay una zona supuestamente donde entraban los barcos, ¿no? Para la comercialización, un canal principal, y en el centro, digamos, estaba lo que vos decías, el templo, el sigurat, digamos, toda la parte administrativa, digamos, ¿no? Y en las afueras estaba digamos, el farmer, lo que sería la agricultura, la producción agrícola era en las afueras de la ciudad. Es muy, muy interesante, digamos, la planificación urbana, ¿no? Es distinta a la egipcia, que después lo vamos a ver. Es distinta, por supuesto. Además, es distinta el modo de producción. Acá había propiedad privada. Hay propiedad privada. En realidad es una propiedad mixta. El Estado, el templo, tiene propiedades, de hecho, distribuye, ¿no es cierto? Son economías redistributivas, y por otro lado, hay propiedad privada. Incluso hay un detalle, hay mujeres, hijas de familias ricas, porque la mujer no hereda, la mujer se le da una dote. Entonces
muchas veces, para que no lo herede el marido, a esas mujeres muy ricas las ponían en una especie era como un monasterio, ¿no? Se llamaba las Naditu, y el monasterio se llama Wargum. Es increíble porque justamente ahí también había una acumulación de propiedad, y hasta tal punto esa acumulación que en el código de Hammurabi se condonan deudas, ¿no? Porque la gente perdía su propiedad por deudas. O sea, fíjense qué características tan particulares tiene esta sociedad mesopotámica. Y lo que vos decías de esta ciudad, bueno, justamente es una ciudad que, si bien tenía murallas, estos pueblos no fueron demasiado guerreros y prácticamente cayeron ante invasiones de pueblos semitas con los acadios, luego con los amorreos, pero es increíble, acá se da la característica tan particular de un pueblo vencedor militar, pero no cultural. Por eso la cultura súmera se mantiene aún cuando los súmeros ya no eran los que dominaban estas ciudades-estado. Es decir, esto es incluso la astronomía súmera, astronomía babilónica, fue la primera ciencia con las características de una ciencia, ¿sí? No con la abstracción, tal vez, o sea, sí la astronomía, no con la abstracción de una teoría, ¿sí? Pero sí con las características de una ciencia, ¿sí? Después vamos a hablar de Egipto. No sé si querés decir algo. No, está bien, avancemos porque si no, no nos va a dar el tiempo con el otro bloque. Entonces, estos números con una carga, yo les decía, es increíble. Hay un alumno que quiere hacer una consulta. Decime. Quiero saber, ¿el código de Hammurabi era solo para esta ciudad o para todas las ciudades-estado que había alrededor de la Mesopotamia? No escucho lo que... Decilo de nuevo, por favor. ¿El código de Hammurabi regía para todas estas ciudades-estados de la Mesopotamia o solo para Uruk o Babilonia? No, lo que pasa es que son diferentes momentos. Mirá, si nosotros vemos la cronología de estas ciudades, del 3000 en adelante vas a tener la ciudad de Uruk, después vas a tener Ur, después vas a tener la dominación de los acadios con Agadé en el 2500, para que tengas una idea. Después vas a tener Ur III, que es otra nueva, vienen unos pueblos invasores, que son los Guti, que vienen de los montes Sagros, que yo te preguntaba el otro día, ¿no? Y después hay un renacimiento súmero, que es donde se recopilan